Bueno, aquí tenemos a dos amigos. A mi derecha está Luis Javier Codón, ingeniero aeronáutico, 25 años. Empezó muy joven, con 15 debe ser. No, un poquito más. 25 años de experiencia en el sector. Fue responsable en Altran y luego en Capgemini de toda la división de aeroespacio y defensa. O sea, Capgemini debe tener 200.000 empleados en el mundo, ¿no? 300.000. Quiero decir que no es un tema menor. Y ahora está de director general y de vicepresidente de Quest Global, que es una empresa de ingeniería que está en todos los sectores disruptivos de los que podamos imaginar, desde semiconductores a salud, defensa, y es el responsable para España de Quest Global, que luego nos contará un poco sobre Quest Global. Y Alejandro Echevarría es managing director de Funditec, de la que no sabía mucho, pero a base de leer, he descubierto primero que una cosa que me llama mucho la atención, Computer Science. O sea, cuando alguien estudia algo así como Computer Science es porque sabe cosas que casi nadie sabe. O sea, esto es así, ¿no? Ha estado de director de innovación también y siempre además yo creo que con un doble espíritu de innovador en el sentido de estar en la innovación, pero también innovador desde el punto de vista empresarial, ¿no? Luis, yo creo que antes de entrar un poco más en los temas, si nos podías dar unas pinceladas de Quest Global, de qué está haciendo en defensa, cuál es la huella global de Quest Global aquí para que nuestra audiencia conozca un poquito más en detalle estas empresas que no se conocen mucho, pero que cuando se rasca se da cuenta de que tienen un peso importante. Vale, bueno, yo la verdad es que ya empiezo un poco en desventaja, porque he empezado diciendo que llevo 25 años en el sector, así que todo el mundo empieza a echar cálculos y ya más o menos hay un run respecto de que no me queda demasiado tiempo para jubilarme, lo cual no es cierto, por desgracia todavía me queda bastante tiempo para jubilarme. Gracias lo primero a la organización de este evento, porque para mí es un verdadero honor poder estar primero en un sitio tan especial como este y luego rodeado de gente tan relevante y en un entorno además, en un contexto tan significativo como puede ser el mundo en general de la defensa y en particular las oportunidades que el sector de la defensa en particular en esta comunidad puede pararnos. Enrique lo ha explicado bien. Actualmente trabajo como director general de Quest Global en España. Quest Global es una empresa de ingeniería. Además, es una empresa con vocación de ser una empresa de ingeniería. Es decir, es una empresa cuyo ADN es fundamentalmente acompañar a nuestros correspondientes clientes en todas las partes del mundo, en todo lo que tiene que ver con las diferentes etapas del desarrollo de la vida de un producto, desde la parte de diseño conceptual más elemental, la definición completa de todos los correspondientes sistemas y subsistemas de cualquier tipo o de la mayor parte de las industrias, desde la correspondiente definición de sus correspondientes especificaciones, para qué vamos a diseñar un sistema, hasta la correspondiente validación y posterior certificación de sus sistemas, pasando por lo que se conoce en el argot como el famoso ciclo de la V, es decir, todas las correspondientes tecnologías de software, de hardware, de firmware, etcétera, que van a hacer posible que un correspondiente sistema vea la luz. Pero acompaña todo el correspondiente ciclo de vida del producto hasta que éste llega un día a ser operativo y es capaz de responder a estos requerimientos para los que fue diseñado. Es una compañía que además está extendida, como os he comentado, en todas las partes del mundo. En España es muy relevante, de hecho es el país en Europa donde junto con Inglaterra, con UK, tiene más presencia. En España tenemos aproximadamente unos 900 empleados, distribuidos prácticamente por la mayor parte de los sites tecnológicos que hay en nuestro país, siempre acompañado de la mano de los diferentes clientes, pero que sin embargo además tiene una naturaleza muy transnacional. De hecho, la realidad es que los 21.000 empleados que forman parte de la compañía tienen 3 grandes sedes. Están muy presentes en toda la zona del sudeste asiático, donde fundamentalmente hay centros de delivery muy relevantes. Como os comentaba, en esta vieja Europa, donde España y UK, principalmente junto con Alemania y Francia, suponen los 3 o los 4 principales lugares de desarrollo, y finalmente el mercado americano. Al final, Enrique, esto es una empresa, Capgemini, Quest Global, todavía de vez en cuando se me va a la cabeza la Capgemini, que es la empresa en la que trabajaba antes. Quest Global es una compañía que fundamentalmente tiene como objetivo desde la innovación, desde la tecnología, desde la ingeniería, acompañar a la mayor parte de los clientes en todos los sectores industriales en sus diferentes retos tecnológicos. Muy bien, muchas gracias.
Alejandro, cuéntanos, Funditec, ¿qué hacéis? Gracias, Enrique. Pues Funditec es un centro tecnológico de la Comunidad de Madrid, es fundación privada y realizamos investigación desde base hasta con una madurez tecnológica alta. Es decir, hacemos un poco todo el ciclo desde la investigación que se realiza también en la universidad, CSIC, etcétera, y la llevamos y la hacemos operativa a diferentes finales, ¿no? En el sector de defensa ya lo estamos realizando. Y se trata no solo de investigar, sino de convertirlo en soluciones que involucran a equipo que tenemos de ingenieros, desarrolladores, etcétera, ¿no? Porque uno de los gaps más importantes dentro de la generación de ideas y de llevarlas a cabo es que una buena idea muchas veces a la hora de aterrizarla y hacerla funcionar en el día a día es muy difícil. Y a veces faltan puntos muy simples, esenciales, que si no los integras bien, aquello no termina funcionando. Dentro de Funditec hay varias unidades de negocio, algunas especializadas en investigación base y otras transversales, como la que yo dirijo, que sería Funditec Intelligence, que está centrada por completo en soluciones de inteligencia artificial aplicada a diferentes sectores, a diferentes niveles de madurez. Es decir, muchas de las tecnologías que estabas mencionando disruptivas, intentar traerlas y hacerlas aterrizar en soluciones de todo tipo. Y todo esto pues intentamos que sea de la mano de todo el ecosistema de universidades, empresas, el ministerio, etcétera. Es decir, que dentro de todo ese ecosistema innovador intentamos generar que todos los que lo conforman sean cooperantes, es decir, que formen parte de la solución. No hay una competitividad ni siquiera entre centros tecnológicos, como ya lo conocéis. Muy bien, muchas gracias. Ya se nos oye bien, ¿no? Qué bueno, qué alegría. Bueno, uno de los aspectos, yo creo, fundamentales en los que las nuevas tecnologías son importantes es todo lo que es el aprendizaje y el entrenamiento. O sea, antes los que hemos pasado por las academias militares pues nos enseñaban sobre todo a reptar, a saltar. Hoy en día hay que aprender muchas cosas muy complejas y muy rápidamente, ¿no? ¿Cómo las nuevas tecnologías, de una manera, diríamos, de las que estamos hablando, pueden mejorar y acelerar ese proceso de entrenamiento y de adaptación de Fuerzas Armadas, que tienen que ser súper flexibles, en el sentido de que tienen que adaptarse a trabajar con muy diferentes medios que no son muchas veces complementarios, ¿no? ¿En qué medida las nuevas tecnologías nos pueden ayudar a mejorar ese proceso de learning, de aprendizaje, tanto en la parte militar como también en la parte de la propia industria, claro? Yo creo, Enrique, que las nuevas tecnologías y el mundo del aprendizaje, el mundo del training, son dos mundos que llevan desde muchos años siguiendo una trayectoria conjunta. Quizás para intentar ejemplarizar un poquito esto, yo voy a utilizar un informe que hace bastantes años salió en la DGAN, la Dirección General de Armamento y Material, a través de su plataforma de Platin, de su Dirección General de Tecnología e Innovación, en el que intentaba ponerle 3 acrónimos a lo que debería ser un entrenador. Utilizó las siglas VLC. ¿V por qué? Porque un entrenador debería ser virtual. Es decir, un entrenador es el tradicional simulador que todos nosotros en la industria llevamos muchos años trabajando. Pero, ¿qué debe ser un simulador? Un simulador debe ser un simulador que, como mínimo, si tuviésemos que rescatar dos principios, debe ser fiable, debe ser predictible, debe ser capaz de correlar de forma correcta los correspondientes elementos que está simulando. Y además debe ser capaz de hiperconectar, debe ser capaz de conectar muchísimos sistemas y subsistemas que pueden estar muy desconectados entre sí. Y la tecnología, en estos 2 principios, ocupa un papel fundamental. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la ingeniería de modelos, lo que se conoce mucho como el Model-Based System Engineering, es decir, cómo somos capaces de empezar a huir del papel, de la documentación, de la metodología tradicional para ser capaz de simular sistemas complejos y la interrelación entre los sistemas complejos a través de sistemas digitales.
cómo somos capaces de utilizar tecnologías de computación, cómo somos capaces de utilizar software cada vez más desarrollado, plataformas cada vez más avanzadas, tecnologías que están al borde, el edge computing, tecnologías que están al borde disruptivo. Al final, todos estos, la capacidad computacional, ser capaz de manejar cientos de miles de datos en un entorno. Tú, Enrique, hacías un poquito mención al uso masivo de los datos. La tecnología, por tanto, está siendo un elemento fundamental para este desarrollo y profesionalización de estos conceptos, de esta característica de simulación que le ponía la DGAN a los entrenadores. Pero, por otro lado, tienen que ser live, es decir, tienen que ser capaces de simular entornos en directo. Tienen que ser capaces de responder en tiempo real a estímulos que podemos aplicar a diferentes sensores. Si queremos estar simulando, por ejemplo, pues un ataque con drones o un entorno difícil colaborativo, tenemos que encontrar unos sistemas que sean capaces de interaccionar y de responder rápidamente, de forma inmediata, a estímulos en una sensórica avanzada. Eso implica tener unos sensores muy avanzados, desarrollar una sensórica especial. Implica tener unas plataformas de IoT industrial que son capaces de coger todo ese correspondiente bus de datos y canalizarlo. Necesitamos unas iniciativas de data analytics que cogen todo ese correspondiente bus de datos y le dan una cierta inteligencia, dan inteligencia al correspondiente dato, para tomar decisiones que luego finalmente en un entorno de realidad virtual o de realidad aumentada van a permitir la interacción. Y finalmente, el tercer sigla es C. Además de virtual, además de ser en directo, tiene que ser un entrenamiento constructivo, porque en particular en el mundo militar, los simuladores tienen que ser capaces de generar entornos cambiantes. Eso es lo que se conoce en los juegos de guerra. Entonces, también hacía mucha mención antes a lo que los videojuegos han enseñado en ese entorno. Entonces, todos estos gemelos digitales que son capaces, con tecnologías muy disruptivas de computación, de gestión masiva de datos, de inteligencia artificial, de lo que seguro que vamos a hablar mucho ahora, de realidad virtual y realidad aumentada, tienen que ser capaces de interconectar sistemas muy variados, sistemas muy cambiantes y de permitir, a través de esta tecnología, ser capaces de que, en este caso, pues las tropas militares sean capaces de entrenarse en estos entornos cambiantes. Muy bien, muchas gracias. La verdad que es cierto, ¿no? Si tuviéramos que hacer con la inteligencia natural, que no es artificial, pero es la mejor de las inteligencias, si tuviéramos que hacer lo que hay que hacer, sería imposible, ¿no? Fijaros que antes, en un avión de tercera generación, o sea, estos que todavía tenemos muchos volando, un piloto salía y tenía un objetivo al que tenía que atacar o tenía que hacer y era capaz como mucho de seguir un objetivo. O sea, su radar podía atender uno o dos objetivos, ¿no? Hoy en día el avión sale, no sabe cuál es la misión cuando despega. Su radar tiene que ser capaz de hacer seguir 200 objetivos a la vez. Esos 200 objetivos se pueden mover a Mach 1, Mach 2. Y ese piloto necesita seguir esos 200 objetivos a la vez porque todos son una amenaza. No tiene tiempo ni de girar la cabeza para mirar y de hecho se le tiene que poner en el casco o ya seguramente después será en el cerebro, ¿no? Eso sería imposible sin la inteligencia artificial, sin todos los mecanismos que nos permitan procesar esa enorme cantidad de información cuando vas volando a 2.000 kilómetros por hora y vas a llegar en 7 minutos a un objetivo. Esto es imposible, ¿no? Pero, ¿cómo crees tú que en todos estos factores, como es la simulación, todos estos entornos, el gemelo digital tan importante para poder reproducir la realidad en un segundo, cómo todo esto se ve afectado por la inteligencia artificial? Pues, desde luego, ya hay muchísimos avances, tanto en la simulación como en el gemelo digital, ¿no? Es algo que ya está, como has comentado, ya está muy trabajado, está muy avanzado. La simulación es intentar copiar lo que está ocurriendo para prepararnos anticipadamente a lo que ocurre, ¿no? Esa copia ya se está haciendo muy certera. Se está haciendo con muchísimo detalle, como mencionabais, con muchos sensores. ¿Qué ocurre? Que necesita otro nivel, ¿no? Como estabas diciendo. Por ejemplo, en la parte de simulación hay un punto concreto que la inteligencia artificial
puede dar luz, muchísima luz, ya lo ha empezado a hacer, pero hay muchísimo recorrido, que es el aspecto de comportamiento de los objetos que están dentro del simulador. Es decir, que no solo copies lo que estás viendo, sino que des vida a los objetos que están dentro del simulador. Es decir, que haya a lo mejor un elemento enemigo y a él le dotas de diferentes patrones de comportamiento, no solo por dificultad, sino basados en objetivos. Entonces eso abre un espectro mucho más grande que simplemente copiar lo que ya has visto. Eso sería un punto. Otro en el que hay muchísimo recorrido para aplicar la inteligencia artificial, que ya se está haciendo, insisto, y hay muchísimo esfuerzo en ello, pero que tiene un gran beneficio si se consigue hacer de manera aterrizada, sería el hecho de convertir la simulación en algo adaptativo, de verdad. Ya hay avances sobre ello, pero que ese entrenamiento de verdad se adapte a la persona que está realizando el entrenamiento. Es decir, que todo cambie con la variabilidad que estabais mencionando, es decir, que haya escenarios variados para hacerlo más robusto, pero que esos cambios se hagan específicamente adaptados a la persona que está aprendiendo. Eso hace que la curva de aprendizaje sea prácticamente exponencial. ¿Y dónde lo vemos desde hace muchos años? Pues en los cursos de inglés, ¿no? Donde nos van haciendo preguntas y nos van midiendo lo que vamos diciendo y si sabemos más nos hacen una más difícil, ¿no? Eso que tiene una única línea, por así decirlo, de complejidad y dificultad, sería un poco el reflejo de lo que se quiere trabajar a ese nivel. Y una persona con un entrenamiento adaptado a sus cualidades no quiere decir que sea más difícil o más fácil, sino que la curva de aprendizaje puede ser exponencial. Eso en la parte de simulación. Y simplemente por comentar en el otro punto que decías, que me parece esencial y crítico en cuanto a tecnología disruptiva, que ya está sobre la mesa, que sería el gemelo digital. Nos podemos imaginar que el gemelo digital sería una evolución del simulador. Es decir, nosotros estamos simulando una realidad y la empaquetamos. La definición pura de gemelo digital es que no solo sea una copia, sino que en el estado más avanzado se comunique con la realidad y se actualice en tiempo real. Es decir, que ese simulador, entre comillas, lo que está pasando en la realidad, de alguna manera pudiera alimentarlo y cambiar algo en la simulación. Esa parte que no solo va en un sentido, ¿no?, de la realidad, empaquetarla, sino que además la alimente en tiempo real y pueda devolver esa información. Esto, la inteligencia artificial ayuda muchísimo a la hora de generar el propio gemelo digital, porque no es fácil generar una máquina, por así decirlo, tan compleja, sino dotarle de capacidades, que son muy interesantes, predictivas. Es decir, que no solo estés haciendo una copia de lo que está pasando, sino que con esa copia intentes ver qué es lo que va a suceder después, como en alguna de las mesas posteriores en la que se va a hablar de por ejemplo, mantenimiento predictivo, etcétera, ¿no?, que es puntos valiosísimos y que será súper interesante. O sea que por fin los españoles vamos a aprender inglés gracias a la inteligencia artificial. Exacto. Esto nos va a cambiar la vida. Pero a veces no. Yo me acuerdo en la guerra de Ucrania, el gran descubrimiento de la guerra de Ucrania no ha sido ningún avance tecnológico. Han sido los drones, ¿no? Yo creo que lo que Ucrania nos ha abierto son los drones, que es algo escasamente tecnológico, y más los que se están usando, ¿no? De alguna forma, ¿tú no crees que a veces ya vemos la tecnología, diríamos, como un fin? Como que lo bueno es tener tecnología sin entrar en la utilidad que proporciona esa tecnología, si realmente vale, porque a los ucranianos la cuántica, ni la fotónica, ni la inteligencia artificial les hubiera salvado de los rusos, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto no estamos equivocando si nos obsesionamos demasiado con la tecnología y la alejamos de lo que es luego la realidad en la que tenemos que vivir, ¿no? Yo creo que al final, no solo en esto, yo creo que ya lo dijo Aristóteles, en el mesotest está la virtud, en el punto medio de todo. Las cosas que están a los extremos en general suelen ser un poquito malas. Yo creo que tú has sacado un tema a colación, llevamos ya 2 preguntas hablando de tecnología, hemos dicho un montón de palabrotas de estas que muchas veces son difíciles de entender y de intentar explicar.
Y yo creo que lo que tú acabas de poner sobre la mesa, Enrique, es una realidad que además yo he vivido personalmente. Yo he llegado a estar en alguna exposición y en el que hemos presentado a, pues un gemelo digital, en el que de alguna forma, bueno, pues le hemos puesto a un profesional unas gafas maravillosas de realidad virtual, de realidad aumentada, y le hemos conectado en tiempo real con unas facilities que tenía en otro país, y le hemos dicho, mira, si tú estás aquí, o imagínate que estás en la playa, serías capaz de cambiar los parámetros funcionales de esa estación de montaje que tienes en Puerto Real. Y después de contarle todo eso, él nos ha dicho, pues qué bien, qué chulo. ¿Y todo esto para qué? Porque para ponerme las gafas está muy bonito. Ya me he puesto las gafas, Google Glass. Pero ¿y esto realmente para qué? Entonces, hay muchas veces que yo creo que, en particular, no solamente en la parte del training, pero en general, en todos los avances tecnológicos, hay veces que confundimos el fin con el medio. Y el medio, en este caso, no es simplemente, cuando estamos hablando de entrenamiento de las Fuerzas Armadas, no es simplemente aplicar tecnología por aplicar tecnología. Es ser capaz de reproducir aquellos casos que realmente van a ser útiles para el entrenamiento y para el fin que se persigue. Hay otra frase que también un amigo mío militar dice, train as fly and fly as train. Es decir, intenta establecer el puente, entrena cómo vas a combatir en un día y, por otro lado, combatirás como previamente has entrenado. Entonces, yo creo que es muy importante a la hora de introducir tecnología dentro de los procesos de simulación y dentro de los procesos de entrenamiento de las Fuerzas Armadas o de cualquier otra población, de los pilotos de un caza de combate, de los pilotos de un avión civil o de cualquier otro entrenamiento, ser capaz de discernir qué es lo que realmente estoy buscando y qué es el caso de uso, cuál es el ROI, cuál es el retorno de la inversión que realmente yo voy a hacer, porque el gasto puede ser infinito. Luego también es muy importante, en el caso en particular del entrenamiento de las Fuerzas Armadas, la combinación entre sistemas legacy y sistemas hipermodernos. En unas Fuerzas Armadas, por ejemplo, del sector aeroespacio, va a ser necesario que las Fuerzas Armadas convivan con profesionales que tienen que estar entrenándose, por ejemplo, en cómo operar un 295, que es un avión que ya tiene sus correspondientes años, con algún día profesionales que sean capaces de estar dirigiendo un avión de combate de sexta generación, como puede ser lo que gira alrededor del programa FCAS. Y la combinación de estos dos sistemas legacy muy tradicionales, sin capacidad de implementar determinadas tecnologías y sistemas avanzados, tiene que ser relevante y la tecnología tiene que dar respuesta al final a esto. A mí, en definitiva, tenemos que ser capaces de poner, en cualquier caso, siempre el retorno de la inversión y el objetivo muy por encima de la aplicación de tecnología, simplemente por eso aplicarla. No, en eso yo creo que es importante poner la tecnología al servicio de la necesidad, ¿no? Y no que supla la necesidad o nos cree nuevas necesidades que todavía más. Y luego además es muy importante incluso, Enrique, finalmente, perdóname, el profesor. Es decir, todas estas tecnologías no quitan en ningún caso la componente humana, la relación entre las personas, que al final en algún momento puede parecer que está deshumanizando todo el proceso de formación tradicional. Ya. Y Alejandro, ¿tú cómo ves, diríamos, hablamos, la verdad que el término inteligencia artificial es quizá el término más usado comúnmente del que menos sabemos. O sea, parece que todos sabemos qué es, nadie sabe qué es realmente, nadie lo entiende. Pero, diríamos, todo ese mundo de la inteligencia artificial, ¿qué cuellos de botella o qué problemas tiene que enfrentarse para que sea una realidad también en todo lo que es el ámbito militar y de la defensa? Pues como todas las tecnologías innovadoras y disruptivas, tiene muchos cuellos de botella. Uno que ya lo habéis mencionado y se ha mencionado en varias ocasiones, incluso en el foro anterior y en las charlas de bienvenida, los datos. Es decir, hay una parte de la inteligencia artificial que aprende a base de ejemplos, como aprendíamos todos en el colegio, ¿no? Nos enseñaban algo y decíamos, dame otro ejemplo, y así sucesivamente hasta que decías, ya lo he entendido, ¿no? Solo hay una persona que aprende en el otro sentido, que es al que llamas empollón, ¿no? Pero que en realidad es otra forma de aprender deductiva, ¿no? Todos lo hacemos de manera inductiva. Me dan ejemplos y de repente doy con la clave.
Muchos de los sistemas inteligentes, que son de aprendizaje automático, están basados en esos casos, en esos ejemplos. Le das ejemplos y hay un momento en el que se le despierta la luz y entiende. Pero, y ahí es donde viene el pero, tienen que ser casos limpios, concretos, bien etiquetados, y esa es una de los grandes cuellos de botella, no solo por la dificultad para generarlos, sino incluso obtenerlos, sino que existan. Entonces, la carencia de datos en muchos casos lleva a otro área muy importante dentro del uso de la inteligencia artificial, que sería la generación de datos sintéticos. Es decir, la ampliación de los datos que puedes obtener de manera real con otros generados sintéticamente con algunas características específicas muy pensadas para entrenar los sistemas. Es decir, ponerlos en situaciones extremas que puede que no existan, pero que las generamos con una realidad increíble. Esa parte relacionada con los datos es fundamental. Y luego hay otro campo muy importante dentro de la inteligencia artificial con la que hay que tener mucho cuidado, y es otro cuello de botella, y hay muchos otros, pero eso es fundamental, y es que siempre hablamos de una inteligencia artificial que sea muy inteligente, que acierte mucho, que sea muy predictiva. Pero ahí viene otro concepto, que lo que necesita es que esa inteligencia artificial, aparte de ser muy certera, sea confiable. Es decir, uno de los términos que ya desde proyectos de I+D, desde Europa, y en muchas convocatorias ya lo están poniendo como un topic principal para la que hay financiación y subvención específica. No solo que use inteligencia artificial, sino que la inteligencia artificial, por así decirlo resumidamente, te puedas fiar de ella. ¿Cómo? Hay varios dentro del paraguas, este es el término de Trustworthy AI, IA confiable. Hay varias vertientes, simplemente para investigar o ampliar a lo mejor en otro momento, pero ahí aparecen pilares muy fundamentales como la parte de que sea robusto, que sea comentado, es decir, que esa inteligencia artificial le cambias mucho las condiciones y de repente empieza a hacer cosas raras, eso hay que cuidarlo, que sea explicable. Algo que ha dicho que la inteligencia artificial que tiene que suceder, deberías poder preguntarle ¿por qué? ¿Por qué has decidido que ese objetivo lo catalogas como enemigo con un rango de nivel a partir de X? Otra de las vertientes muy importante es la seguridad de esa inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial, al margen de la ciberseguridad, es decir, del sistema en el que está embebida, podrías intentar engañarla. Es decir, la IA tiene que ser a su vez segura, porque un experto en inteligencia artificial, sin tocar para nada el sistema, podría hacer que la inteligencia artificial funcionase mal. Y este punto es vital, porque es como si estuvieses hablando, sin desmerecer a los niños de 4 años, que en muchos casos nos superan, con un niño de 4 años al que le estás diciendo cosas sin vulnerar para nada la ciberseguridad de ese sistema, le estás diciendo cosas como experto y terminas haciendo que realice las acciones que tú quieres. Todo ese tipo de cosas hacen que la decisión que ha tomado la inteligencia artificial, aunque esté a tu servicio, tenga que tener un sello, por así decirlo, de calidad o de confiabilidad. Y ese punto, que es la siguiente derivada después de decir que la inteligencia es, y perdonad, lo decía al principio, muy inteligente, es que sea fiable, que sea confiable. Y ese es un cuello de botella que hay que aterrizar de una manera muy realista. La verdad que estás hablando con alguien que ha llegado a tirar un navegador por la ventana del coche por inútil, quiero decir, porque ya decís, esto no sirve para nada, ¿no? No era fiable. No era fiable. Y luego está no sé si es la cuestión esta humana o a lo mejor la cuestión militar, de corregir siempre al navegador. Se equivoca. Yo sé por dónde hay que ir. Y he aprendido que cada vez que crees que no sabes, pero a veces le cambio por esta cosa de probar la confiabilidad y le cambio y acierto, ¿no? O sea, conseguir que alguien confíe
en lo que le dice una máquina por encima de lo que le da su instinto, esa es una parte fundamental, ¿no? Y si hablamos en el ámbito de la defensa, yo siempre me acuerdo esa escena de Forrest Gump, ¿no? Cuando el sargento le pregunta, ¿para qué esto está aquí? Forrest dice, para hacer lo que diga mi sargento, ¿no? Claro, traslada todo ese mundo de la inteligencia a una persona que al final tiene que estar en un frente haciendo lo que le dice su sargento y nada más que eso, porque todo lo demás no le sirve, sin duda es, diríamos, uno de los grandes retos en el que nos enfrentamos y que de alguna forma está transformando todo lo que es el mundo de la defensa. Bueno, quería agradeceros a los dos vuestra presencia de esta primera mesa sobre estos temas que, vuelvo a decir, de los que tenemos que aprender mucho. Si algo he aprendido de los temas, sobre todo de inteligencia artificial, viviendo en la industria, es que el corazón tecnológico, las capacidades, están en pequeñas empresas en aspectos muy dispersos, ¿no? O sea, la inteligencia artificial no está en las grandes corporaciones. Y si vas a países tecnológicos, está en pequeños, con lo cual esa es una gran oportunidad, diríamos, para esas empresas crecer y desarrollarse en un lugar, en un ecosistema donde es importante la universidad, donde es importante, diríamos, el impulso gubernamental, donde es importante el ambiente, porque hoy los ingenieros eligen dónde quieren vivir. O sea, el problema de las empresas es que antes los ingenieros seguían a las empresas, ahora las empresas siguen a los ingenieros. Porque quieren vivir en Marbella o quieren vivir en Zaragoza, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que esa también es una gran oportunidad de captar todo ese talento de las pequeñas empresas, de las startups que están trabajando en inteligencia artificial y en todos estos modelos, y seguro pues que el Gobierno de Aragón en ese sentido también va a tener una oferta muy, muy atractiva. O sea que muchas gracias a los dos y creo que pasamos a la siguiente mesa que va a llevar mi amigo Javier Arias, que no le veo, pero que ya está aquí. Muy bien, muchas gracias.